Diego. Diego. Creemos que es... ¿Cuál era? Creemos que es Antonio. Antonio. ¿Cómo has llegado a la conclusión? Sí. A ver. Pues porque... ¿Quién eran los nombres? Pedro. Juan y Antonio. Entre ellos dos tiene que estar el mentiroso, porque los dos dicen que uno diferente nació el primero. Entonces, como hay otro que no es mentiroso, que es Pedro, que dice que no es el mayor, pero el mentiroso es Antonio, porque dice que Pedro es el mayor. Bueno, como podéis comprobar, Diego, en colaboración con sus compañeros de sala, ha aplicado un tipo de estrategia. Vamos a analizar las dos estrategias posibles para resolver este problema. En primer lugar, la estrategia que sería abordar el problema, digamos, tal cual se plantea, consistiría en analizarlo de arriba abajo. Los posibles mentirosos son Pedro, Juan y Antonio, y hay que ir analizando cada una de las posibilidades. Y entonces, bueno, pues empezamos pensando si Pedro es el mentiroso, entonces es el mayor, en ese caso Juan habría mentido, lo cual no es posible porque solo hay un mentiroso, y se van analizando los distintos casos. Si Juan es el mentiroso, entonces Pedro no es el mayor, pero entonces Antonio también miente, así que esta solución tampoco vale, y la única posibilidad es que sea Antonio, como ha comentado Diego, el mentiroso. La estrategia que ha empleado el grupo de la Complutense pues consiste en ir de otra manera. La segunda estrategia, ¿en qué consiste? Pues se trata de observar en principio y entender bien lo que dice cada uno de los trillizos y relacionar lo que dice cada uno con lo que dicen los demás. En este sentido, como Juan y Antonio dicen cosas contradictorias, uno de los dos tiene que mentir. Pedro y Antonio dicen cosas contradictorias, uno de ellos miente. En consecuencia, el mentiroso es Antonio. Lo que dice Juan es la verdad y, por tanto, Antonio es el mayor. Como veis, uno de los dos, para este tipo de problemas, una de las dos estrategias que conducen a la solución es más sencilla o más directa que la otra. Bueno, pues estamos estableciendo las pautas y problemas que os convenzan de cómo funciona este tipo de técnicas. Luego iremos a la técnica en sí. Me gustaría que alguien de la Universidad Carlos III respondiese a este nuevo problema. 3 amigos tienen 21 botes de Coca-Cola, 7 llenos, 7 vacíos y 7 llenos hasta la mitad exactamente. La cuestión es, ¿cómo deben repartirse los botes para que los 3 se lleven el mismo número de botes y la misma cantidad de Coca-Cola? Teniendo en cuenta que entre las restricciones explícitas del problema está el que no se puede trasvasar Coca-Cola de un bote a otro. El problema es sencillo, o sea que no tiene tampoco mayor dificultad. ¿Alguien de la Carlos III? ¿Nadie se anima? Universidad Rey Juan Carlos. Sí. Di tu nombre, por favor. Sí. Rebeca. Rebeca. Pues se tendrían que llevar 3,5 cada uno. Bueno, uno se tendría que llevar 3 enteras y media más, otro otras 3 enteras y otra media, y luego quedarían, pues eso, lo que está ahí. Muy bien. Bueno, pues en este caso el ejercicio pues será básicamente de tener en cuenta el número de botellas, la cantidad de Coca-Cola y ser en principio consciente de cuál era la cantidad de botellas y la cantidad de Coca-Cola que se tenía que llevar cada uno. Relacionando esas dos cuestiones, la única solución posible es la que ha apuntado vuestra compañera.
cada uno se tiene que llevar 3 botellas, el equivalente a 3 botellas y media de Coca-Cola, y al buscar la solución entre esas posibilidades, pues aparece una única solución, que es la que tenéis en la pantalla. Bueno, pues después de haber visto una serie de ejercicios de más o menos ingenio, de naturaleza diferente, vamos a ver en qué consiste la especificación de problemas. Un problema lleva siempre aparejado una especificación que sería el equivalente a colocarlo de una manera precisa y absolutamente formalizada. Los apartados de los que consta la especificación de un problema son el enunciado, que por decirlo de alguna forma es la exposición del problema, donde se establece qué es lo que tenemos que hacer de forma precisa, los objetivos del problema, es decir, una descripción concreta acerca de qué es lo que tiene que ser llevado a cabo y de alguna manera cuáles son o cómo son las soluciones válidas del problema, y las reglas, que son las restricciones que existen para alcanzar esas soluciones. Es decir, enunciado, objetivos y reglas de manipulación de los objetos con los que tenemos que trabajar. Así pues, teniendo en cuenta la primera descripción que hemos dado, un algoritmo se puede entender como un método genérico por pasos cuya ejecución conduce a la resolución de un problema. Si cabe, esta definición se puede matizar y se puede dar una definición quizás un poco más general, que sería la descripción, siempre poniendo el énfasis en la palabra precisa, de la forma de llevar a cabo una tarea o proceso. En este sentido, si se trata de hacer un pastel, pues el algoritmo sería la receta precisa. El algoritmo siempre tiene una entrada, una salida, y entre medias hay una serie de operaciones que hay que realizar. En este caso, la entrada del algoritmo, si la tarea consiste en hacer un pastel, serían los ingredientes, pues el azúcar, la harina, etcétera. La salida sería el pastel, y entre medias estaría digamos, los pasos de los que irían descritos de forma rigurosa y precisa en la receta. Veamos un cierto tipo de estrategias que permite resolver digamos, conocida como estrategias hacia atrás, que permiten abordar con éxito cierto tipo de problemas. Pregunta: tenemos ahora 5 monedas, 2 iguales más grandes, 3 pequeñas, y las 3 pequeñas situadas en la posición que tenéis en la pantalla, entre las 2 grandes y en los extremos. La pregunta ¿es posible pasar de esta situación en la que tenemos, insisto, las 2 monedas grandes separadas por una moneda pequeña y luego las 2 pequeñas en los extremos, teniendo presente que las reglas para resolver el problema consisten en que solamente se puede mover, hay que mover cada vez 2 monedas contiguas sin separarlas ni alterar su orden? No vale darle la vuelta, sino se trata sencillamente de que si yo las estoy viendo de frente y tengo a la derecha de la moneda grande, que está más a la derecha, una moneda pequeña que está a su derecha, pues si las muevo las dos, las puedo colocar, pero no se pueden separar esas dos y no se puede alterar su orden. Las puedo meter en el lugar en el que queramos, entre medias de las otras. Si queréis podéis hacer después en casa o en algún momento, pues podéis ver digamos distintas alternativas o buscar las soluciones. Para este tipo de problemas la idea es pues
además de hacer ensayos, hay una estrategia bastante usual que se puede aplicar. ¿A alguien se le ocurre cómo sería más fácil encontrar la solución?